Me presento, soy la doctora Irma Bernal, como lo comentaba ya mi compañero Andrés, y me voy a permitir esta mañana del martes 13 de febrero del 2024 compartirles la presentación que tenemos preparada. La ponemos aquí a modo presentación. Por favor, confirman si a este momento ya la pueden visualizar. Pareciera que ya, ¿verdad? Adelante, Irma. Gracias, Salomón. Bueno, pues sí, al igual que el resto de mis compañeros, quisiera comentarles que todos los documentos de todas las áreas y recursos, y me especifico en especial las ciencias sociales, todos los encontramos en la página de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Vamos a encontrar el documento que aparece al centro, que son las progresiones de aprendizaje del área de ciencias sociales. A mi mano derecha aparece las orientaciones pedagógicas del área de ciencias sociales y desde luego los tres programas de ciencias sociales que ahorita en pantalla, únicamente del lado izquierdo, estamos observando Ciencias Sociales 2, que es lo que nos llama esta mañana a trabajar con ustedes, estimados docentes. Pues primero hay que recordar la definición que tenemos del área de ciencias sociales. Todos los 3 semestres de ciencias sociales que nosotros vamos a impartir bajo el planteamiento del marco curricular común vigente para el 2024, para este segundo semestre, recordar que las ciencias sociales tienen como objeto de estudio la sociedad y el ámbito de lo público y van a tener un propósito que nos ayuden a la comprensión y explicación de la sociedad, es decir, cómo funciona la sociedad y cómo los estudiantes van a poder explicar ese funcionamiento de la sociedad, porque la sociedad es compleja en términos de contexto, no toda la sociedad, hablamos de una generalidad, la sociedad mexicana, pero no toda la sociedad mexicana es igual. Tenemos distintas sociedades mexicanas, por eso hablamos de una complejidad interna, pero que también obedece a contextos y que necesitamos hacer una revisión de elementos organizacionales en sus diversas dimensiones sociales, en términos de estructura, en términos de interpretación y construcción de acuerdos, valores, significados e identidades. Esto que les acabo de comentar, pues es únicamente la definición del área que traemos de ciencias sociales y que es importante recordarla. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar nuestras categorías y nuestras subcategorías a lo largo de nuestros 3 semestres. Vamos a continuar trabajando con nuestras 5 categorías y nuestras 24 subcategorías, sin olvidar ese objetivo y ese propósito que tenemos para el área de las ciencias sociales. El siguiente elemento que quisiera yo recordarles es que si trabajamos con 5 categorías es porque estamos haciendo alusión a las 5 disciplinas que integran las ciencias sociales. Por eso son ciencias sociales, porque son ciencias en plural, tenemos la S, y están llamando a la cuestión social. En primer lugar tenemos a la economía que se representa con el bienestar y la satisfacción de las necesidades, sociología que la vamos a ver reflejada con la categoría la organización de la sociedad. Así igualmente tenemos las normas sociales y jurídicas que llaman al derecho o jurisprudencia. El Estado está representado con la administración pública se representa con la categoría del Estado y la ciencia política se encuentra realmente representada con la categoría, las normas, las relaciones de poder. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 5 disciplinas con una representación de 5 categorías y es un planteamiento integral y que está desde su seno trabajado y generado de manera intradisciplinar. No voy a ver las categorías de forma aislada, las voy a trabajar de forma sistémica, las voy a trabajar de manera articulada y vinculada unas con otras, porque lo que sucede en nuestras sociedades no decimos esto de aquí o de allá, solamente es derecho, de aquí a acá me voy a economía, sino que cuando estamos en nuestros hogares, las amas de casa van al mercado, cuando tenemos algún percance, generalmente nos topamos con varias disciplinas de las ciencias sociales en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos 5 categorías y 24 subcategorías. ¿Dónde vamos a encontrar esta tablita con cada una de sus definiciones para tener clara la perspectiva que nos interesa dar de las ciencias sociales? Pues la vamos a encontrar en el documento de progresiones de aprendizaje, recuperada también
en el documento del programa, así como en las orientaciones pedagógicas, pero las definiciones únicamente en las progresiones de aprendizaje. ¿Cómo está estructurada el área de ciencias sociales? Ya dijimos que tenemos 3 semestres, que es eso, ciencias sociales 1, ciencias sociales 2 para el segundo semestre y ciencias sociales 3 que lo damos para el tercer semestre. Tenemos para los 3 cursos de nuestras WACs de ciencias sociales 13 metas y vamos a tener 5 aprendizajes de trayectoria, donde vamos a tener un perfil de egreso justamente sumado por estos aprendizajes de trayectoria. Cada aprendizaje de trayectoria tenemos 5, corresponde a 1 por categoría. Aquí nos está diciendo que en primer semestre revisamos 13 progresiones. Espero que lo hayamos logrado. He visto las presentaciones de mis compañeros y una de las inquietudes es que no se alcanzaron a revisar las progresiones en su totalidad. En segundo semestre vamos a tener nosotros 15 progresiones y en cuarto semestre estaremos teniendo 12 progresiones de la UAC de Ciencias Sociales 3. ¿Cuáles son aquellos elementos que nosotros vamos a considerar que son indispensables, que debemos estar incluyendo en nuestro plan de clase, independientemente si es Ciencias Sociales 1, Ciencias Sociales 2 o Ciencias Sociales 3? Tengo que tener clara primeramente la revisión de la progresión que voy a considerar. En segundo lugar, cuáles son las categorías que aplican a mi progresión, las cuales vienen señaladas en la propia progresión, así como las subcategorías que me van a ayudar a abordar mi progresión. También, ¿con qué problemática central voy a relacionar mi progresión? En ciencias sociales, ahorita lo vamos a estudiar, tenemos 3 problemáticas centrales y entonces siempre va a ser importante ver con cuál o con cuáles nos vamos a relacionar. Tenemos metas de aprendizaje, las cuales están definidas por categoría. En algunas categorías tenemos 3 metas de aprendizaje, en otras categorías tenemos tan solo 2 metas de aprendizaje. Tenemos 5 aprendizajes de trayectoria, que ya dijimos conforman nuestro perfil de egreso, y si son 5, porque solo son 5 categorías. Tenemos que tener esa autonomía didáctica de la cual han hablado ya mis compañeros que me precedieron y recordarles que esta autonomía didáctica es considerar cuáles son las actividades que pueden guiar mejor el desarrollo de la progresión para que mis estudiantes aprendan. Entonces, las actividades ustedes las van a sugerir, pero vamos a ser muy cuidadosos en los tiempos y también en cómo lo voy a evaluar. Y para eso deben ir de la mano de lo que es la evaluación formativa que va de forma paralela y conjunta en la aplicación del marco curricular común. El área de ciencias sociales adicional como elementos propios y específicos de su área que no van a encontrar en ninguna otra área de conocimiento, ni recurso sociocognitivo o socioemocional, es la utilización del aula como laboratorio social, así como la metodología de trayectoria histórica. Entonces, hay actividades que tienen que ir apuntaladas a utilizar metodología de trayectoria histórica y aula como laboratorio social, pero también, al igual que como con el resto del currículum, nosotros tenemos que ver y buscar la transversalidad entre áreas, recursos, sea socioemocionales o sean sociocognitivos. Entonces, va a ser muy importante que nosotros tengamos siempre el cuidado de ver que en nuestro plan de clase estén presentes estos elementos para el área de conocimiento de ciencias sociales. Ya dijimos que sociales 1 trabaja 13 progresiones, sociales 2 15 y sociales 3, perdón, 12. ¿Qué es lo que yo reviso en ciencias sociales 1? Vamos a tener una familiarización de mis categorías. De estas 5 categorías que hablamos hace ratito, yo voy a llevar como docente, me voy a familiarizar, pero también mi estudiante se va a familiarizar con ellas, desde conocerlas, saber qué son y cómo podemos utilizarlas y cómo podemos aplicarlas, al igual que algunas subcategorías. Por eso aquí la palabra clave es familiarizarnos. Vamos a empezar a aplicar, por eso hablamos de una aplicación inicial, pero también articular las categorías con los elementos propios del área, es decir, la metodología de trayectoria histórica y el aula como laboratorio social, y vamos a empezar a vincular a su vez las dimensiones sociales que estén reflejadas en la progresión, sea sujeto social,
su familia, sea también la dimensión comunitaria, regional, estatal, nacional o internacional. Que aquí en este Sociales 1 nos quedamos prácticamente hasta la dimensión nacional. ¿Qué estudiamos en Ciencias Sociales 2? Bueno, ya nos familiarizamos con nuestras categorías. Dijimos que no van a cambiar a lo largo de los 3 semestres. Entonces, en Sociales 2 vamos a comprenderlas, pero también vamos a analizar fenómenos, situaciones y problemáticas de una manera ya más profunda, donde lo clave va a seguir siendo articular y aplicar nuestras categorías con las subcategorías, pero también con nuestras dimensiones sociales, siempre acorde al contexto y la relación que podamos ir estableciendo entre ellas. Es esta cadenita, son estas progresiones en espiral que traemos y llevamos constantemente los conocimientos. No porque yo ya lo vi en Sociales 1, significa que yo ya voy a ver otras cosas y ya no lo voy a ver en Sociales 2. Erróneamente, son estas 5 categorías y mis 24 subcategorías que voy a estarlas utilizando cada vez más complejas, más profundas a lo largo de los 3 semestres. En Ciencias Sociales 3, por eso empezamos con este triangulito puntal de esta pirámide, con este estudio complejo. Ya conocemos nuestras categorías, nuestras subcategorías, ya aplicamos y comprendimos también las dimensiones sociales, entonces vamos a ir con cosas más complejas, donde estemos articulando lo microsocial con lo macrosocial y estar todavía en un análisis mucho más profundo, donde podamos visualizar esa complejidad en las dimensiones sociales, pero también en las problemáticas y fenómenos sociales que se nos presenten. Incluso accedemos a una complejización de la dimensión internacional que vamos a estarla estudiando y el uso continuo, constante y cada vez más articulado de las categorías y subcategorías de ciencias sociales. Aquí están nuestros 3 cursos de Ciencias Sociales, 1, 2 y 3, que es lo que les acabo de comentar, pero en cualquiera de estos 3 semestres nosotros tenemos que ubicar adicional en nuestro plan de clase y señalar con qué problemática central nos vamos a vincular, cómo vamos a utilizar la metodología de trayectoria histórica y cómo voy a utilizar el aula como laboratorio social. Esos elementos no cambian, son mis elementos distintivos, específicos del área, son mi didáctica activa. También mis compañeros ya hablaron de este proceso de construcción del conocimiento, de esta pedagogía activa, y entonces yo no los puedo perder de vista. Y obviamente que cuando abordo estos 3 elementos, en algunos casos, como docente, deseo profundizar y llamaré a mis estudiantes a que investiguen más. Por eso es que aparecen estos 3 semestres y donde tenemos este elemento de unicidad que implica una continuidad, corresponsabilidad y articulación. No podemos estar revisando el contenido de ciencias sociales sin las problemáticas centrales o sin el aula como laboratorio social y sin la metodología de trayectoria histórica. Que lo hice y se me olvidó aplicar alguna el semestre pasado, pues estuvo mal, pero estamos a tiempo de recuperarlo y poderlo poner en práctica este semestre, porque es parte del conocimiento y las habilidades que le estamos dando a nuestros estudiantes. ¿Cómo se avanza en sociales? Uno, y lo voy a hacer esto muy rápido porque ustedes ya lo vieron, aquí tenemos el contenido fundamental de Ciencias Sociales 1, no es un temario, es el contenido fundamental sobre el que estuvieron girando todos los contenidos de Ciencias Sociales 1, aquí tenemos Progresión 1. Yo recomiendo que hagan este mapeo, ahora que están en este segundo semestre, ¿cuál es el contenido fundamental que está marcado en mis progresiones de Sociales 1? Porque sé que las progresiones de Sociales 1 son largas, pero no significa complicadas. Pareciera que tienen muchos temas, pero hay que tener claridad cuando leamos la progresión, qué es lo esencial, qué es lo fundamental, a dónde me va a llevar y sobre la cual gira las preguntas contextualizadas, las preguntas que orientan la progresión y las preguntas que me van a ayudar a conducir la progresión. Entonces yo tengo que saber distinguir lo esencial de lo accesorio y eso implica que tenemos que tener la habilidad de lectura de comprensión.
que no la entendí a la primera, pues le puedo dar una segunda, tercera o cuarta lectura si es necesario para que yo pueda hacer lo que hacen en lengua y comunicación, pueda sintetizar y pueda definir cuál es el contenido fundamental de mi progresión. Aquí está presentado en pantalla lo que revisamos en Ciencias Sociales 2. Tenemos en la progresión 1 como actividad, como contenido fundamental, actividades económicas y regiones. En la progresión 2 estamos yendo hacia abajo, la normatividad económica por sectores. En la progresión 3, servicios y calidad de vida. La 4, el empleo en la sociedad con el efecto virtuoso del círculo virtuoso. En la progresión 5, el empleo va sobre desempleo, donde el círculo virtuoso va sobre el círculo vicioso. Después estudiaremos sistema bancario, países ricos, países pobres, el sistema mundo, la política exterior del Estado mexicano, los cambios institucionales, costumbres y tradiciones, diversidad de pueblos indígenas y afromexicanos, las relaciones de poder en las diversas dimensiones sociales, para continuar con los problemas de mi comunidad, procesos electorales y alternancia en el poder, y cerramos el semestre con democracia y participación. ¿Por qué es importante que yo haga este ejercicio que yo le llamo un mapeo de contenidos? Porque voy a ver hasta dónde me puedo profundizar o extender. Aquí en actividades económicas, en la primera, si yo quiero ver normatividad, empiezo a invadir el espacio de mi segunda progresión. Yo no puedo comenzar con la progresión 4 si no sé justamente cómo está estructurado el aparato económico del país a partir de las regiones y actividades económicas. Ojo, las progresiones, ya lo dijeron mis compañeros, no las podemos mover, saltar, omitir, porque dejamos lagunas y entonces yo sí necesito ir recuperando el contenido anterior de mi progresión. Hacemos este mismo mapeo para Ciencias Sociales 3 y sobre todo saber para qué tipo de actividades voy a poner y en qué tiempos. Ya lo decían, a veces soy muy bueno en un determinado tema y lo que hago es que tomo más de lo que debo y me estoy comiendo tiempos y seguramente contenido de la siguiente progresión o está mucho más adelante y eso no me va a permitir justo terminar con mi programa de estudios. Aquí tenemos los 5 aprendizajes de trayectoria, no los voy a leer, aparecen en todos los documentos de progresiones de aprendizaje y lo que son los programas. Recuerden que corresponde una trayectoria, un aprendizaje de trayectoria por cada categoría y se los pongo únicamente para que sepan que aquí es a donde queremos llegar y el tipo de estudiante que queremos formar para el caso de las ciencias sociales, que a estas alturas sería muy bueno que ustedes lo tuvieran claro y que ya hubieran realizado la lectura. Felicito a quienes ya lo hicieron y a quienes a partir de ahorita y de estas capacitaciones tengan la intencionalidad de hacerlo, pero no nos quedemos con las buenas intenciones y hay que programar la lectura. Rápidamente, ejemplo de aplicación de la progresión y cómo la vamos articulando. En nuestros programas aparecen nuestras progresiones en estos cuadritos. Estos cuadritos ya tenemos una ventaja. En primer lugar, nos aparece una progresión muy sintetizada, que es la que aparece en la parte de arriba. En la primera columna a la izquierda aparecen las metas, en la de en medio las categorías y en la que está hacia la derecha las subcategorías. En los programas ya me está diciendo cuáles metas son las que voy a aplicar y con qué categorías está aplicando y cuáles son las subcategorías de las cuales yo como docente sí puedo elegir. No tengo mi programa. Lo que a mí me hicieron llegar fue el material de progresiones de aprendizaje. Todos vienen indicados cuáles van a aplicar. Por ejemplo, la progresión 3 de ciencias sociales ya viene indicada cuáles categorías van a aplicar. En el ejemplo de la 3 solamente aplicarían la categoría 2 que corresponde a la organización de la sociedad. En el caso de esta progresión 1 de ciencias sociales 1, me dice, como está aquí en el programa, que aplica 2 categorías. La categoría 1 referida al bienestar y la satisfacción de las necesidades y la categoría 2 la organización de la sociedad, donde al llevar a cabo la progresión estoy impactando y abonando a mi meta 1 y al aplicar esta progresión también estoy impactando la meta 1 de mi categoría 2. Híjole, tengo una subcategoría para mi categoría 1. Esa obligatoriamente la voy a ocupar, pero me están sugiriendo 4 subcategorías para la categoría 2. Aquí yo decido cuáles son las que quiero estar aplicando en mi progresión.
¿En función de qué? En función de las preguntas que vienen al interior de la progresión, de las inquietudes de mi grupo o si yo tengo alguna otra pregunta detonadora que me lleve a tener una mejor aplicación de la progresión. Únicamente, este es un diagrama, una lámina donde estamos presentando cómo vienen las progresiones en los programas de estudio y cómo ya vienen indicadas las metas, las categorías y las subcategorías. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos las problemáticas centrales. Los 3 semestres de ciencias sociales seguían por estas 3 problemáticas centrales. Cada progresión deberá por lo menos vincularse a una de las 3 problemáticas y debemos ofrecer una reflexión o conclusión en torno a esta problemática central. Yo la tengo que articular con el contenido que aparece en mi progresión y bajo la lógica que es una problematización del siglo XXI. ¿Y cómo decir que no, por ejemplo, en el caso de las desigualdades económicas, sociales y su exclusión? Pero también puedo replantear y decir, a ver, esta progresión me lleva a pensar, a criticar, a cuestionar, y entonces puedo formular una conclusión o a cuestionar y dejarla como cómo sería replantear esa organización económica, política y social que nos guíe hacia posibilitar el bienestar o la relación humanidad-naturaleza, ver si es finita o infinita en pro de un desarrollo sustentable y sostenible. Nos vamos al aula como laboratorio social, construimos, procesamos y analizamos información. Somos un grupo de estudiantes y profesoras en nuestra aula de clase, donde vamos a analizar esa información que pueden ser desde noticias, discursos, datos oficiales, entrevistas que hagamos a nuestros familiares o bien que se hagan entrevistas un poco más largas y que puedan ser de tipo cuantitativo y cualitativo que nos permita medir la temperatura social para tener claridad de la fotografía social del lugar donde vivimos. ¿De dónde puedo sacar esta información para las actividades del laboratorio social? De las noticias, de esos discursos, esos datos oficiales, las publicaciones de redes sociales, canciones, entre muchas otras, o con lo que yo le pregunto a mi estudiante, que le pregunte a sus familias y a su entorno. También puedo detonar con algún club de cine, algún debate, una reflexión, pero obviamente ya contando con información y que esté muy mediada y sea muy objetiva esta información sobre la que vamos a estar analizando. Metodología de trayectoria histórica. Aquí vamos a poner atención en lo que dice el recuadro en la parte de abajo. Esta metodología se aplica al considerar o realizar una actividad que nos remita a los antecedentes del problema, del fenómeno o situación. Es decir, ¿por qué no tenemos agua? ¿Por qué tenemos tanta basura? ¿En qué momento se hizo esto problema? ¿Cómo lo tratamos? ¿Quiénes participaron? Y yo les he dicho, no queremos tesis doctorales. Simplemente es el antecedente del problema, 1 o 2 cuartillas, saber por qué está ahí y desde cuándo está ahí. Pero también puedo hacer una cronología, una línea del tiempo, comparaciones de datos, ver estadísticas históricas, leer fragmentos de novelas históricas relacionados a la problemática o situación que planteé mi progresión y también puedo ver quiénes más han hablado del tema. Pero también puedo ver y utilizar mis categorías y subcategorías en perspectiva histórica, utilizando la labor periodística, el qué, cómo, cuándo, por qué, quiénes, para qué, para justamente poder tener claridad del fenómeno social actual del que estudio. Rápidamente, porque siento que ya estoy sobre el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos la progresión 1 y 2. Dice, están aquí voy a leer la primera. Clasifica, caracteriza y diferencia las actividades productivas en sectores económicos, primario, secundario y terciario, y la subdivisión del productos del campo en la ciudad para ubicar la producción en regiones económicas. Y la segunda es investigar y comparar las normativas jurídicas que regulan la producción en términos sectoriales. Tenemos nuestras metas, tenemos nuestras categorías. Si ustedes observan, es muy importante. ¿Qué necesito? Identificar las categorías. Estoy viendo que aplica categoría 1, el bienestar y la satisfacción de las necesidades, categoría 2, en la organización de la sociedad para la progresión 1. La progresión 1 aplica categoría 2 y categoría 3. Entonces, yo identifico estas categorías, voy a recuperar la subcategoría producción y distribución de la riqueza que está en mi progresión número 1
Y es subcategoría 1 de la categoría 1, pero también recupero las subcategorías de familia y sujeto social, papel social, instituciones y para la categoría 3, normas sociales y jurídicas. ¿Qué necesito yo para poder abordar esta o qué elementos yo vi el semestre anterior? Pues revisé procesos y factores de producción, la combinación entre ambos y que puede haber una desigualdad entre factores. Tengo conocimiento ya de qué son las normas sociales, jurídicas, así como la responsabilidad ciudadana y la convivencia. Y ahorita vamos a articular estos tres elementos que están en nuestras flechitas, problemáticas, metodología y laboratorio social. Necesitamos, aquí lo puse como una flechita porque siempre tienen que ir viendo hacia dónde van nuestras progresiones en ciencias sociales. Ahorita es actividades económicas y regiones y ya también estamos viendo que la 2 va hacia la normatividad, la 3 era servicios, calidad de vida, la 4 el empleo. Cuando yo voy leyendo, yo les dije, hay que distinguir lo esencial de lo accesorio. Vamos a definir nuestro contenido fundamental. Esta es la redacción que aparece en el documento de progresiones de aprendizaje. Lo que está en amarillo es lo que es lo principal. Si yo necesito ver actividades productivas en sectores económicos, regiones económicas, productos del campo y la ciudad, y cómo se organiza la producción en estos sectores. Estos 4 elementos que tengo aquí es mi contenido fundamental. ¿Cuál es el contenido complementario? Aquel que está contextualizado, pero que me está dando preguntas sobre lo cual versa mi propio contenido. Por ejemplo, las diferencias en la producción, si hay una actividad, cuál es la actividad económica más rentable y cuál es la actividad económica más rentable, pero desde el punto de vista del desarrollo sustentable. Y los problemas medioambientales son los que dan origen a este contenido secundario o complementario. ¿Qué tengo que tener? Ver cuáles son mis categorías, que ya las tengo, ya las ubiqué desde mi programa, cuáles son mis subcategorías y cuál es la problemática central. Aquí es donde me quiero centrar ahora. Tenemos tres. Hablamos de inequidades, replanteamos o tenemos la relación de la humanidad con la naturaleza. Vemos que por las características que tiene la progresión, puedo aplicar o la relación humanidad-naturaleza o las inequidades y desigualdades. Incluso puedo alguien decir, podemos replantear que no sea la actividad más rentable la que nos contamine más. Por ejemplo, ustedes sabrán con cuál de estas tres preguntas se van guiando. Le pueden preguntar al grupo con cuál la pueden orientar mejor, que sea también algo que para ellos les llame la atención y sobre lo cual deberá versar nuestra reflexión final. ¿Qué tenemos que ver? También hay que tener claro los aprendizajes de trayectoria. Si tenemos dos categorías que vamos a estar utilizando en la progresión 1, que es la categoría 1 y categoría 2, estamos viendo dos metas de aprendizaje, pero tenemos dos aprendizajes de trayectoria porque es uno por categoría. ¿Qué hago antes de iniciar la clase? Leo mi progresión. Ya identifiqué mi contenido en el mapeo de contenidos para saber qué es lo que voy a hacer. Empiezo a planear y voy a recuperar de las progresiones precedentes. Como es primer semestre, como es segundo semestre y es el primer día y acabo de regresar de vacaciones, entonces, ¿qué es lo que necesito recuperar? Voy a recuperar lo que son los procesos de producción y factores porque voy a ver actividades económicas por región. Y voy a hacer para ello preguntas detonadoras sobre ese conocimiento que ya debieron de haber adquirido en primer semestre. Aquí vuelvo a ver mi mapeo del contenido que voy a dar para también poder medir bien mis tiempos. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi progresión? Para mí, la doctora Irma Bernal estaría dedicándole 3 sesiones a esta progresión que nosotros le llamamos de mediación docente porque voy a estar ante el grupo y voy a dejar las tareas y el trabajo a casa para que ellos estudien de forma independiente y eso lo consideraré 1 hora. Voy a transversalizar viendo cómo me puedo relacionar con otras disciplinas, con otros recursos y con otras áreas del conocimiento. Voy a ver que como es una dijimos que está organizado las ciencias sociales intradisciplinarmente, entonces de entrada yo me relaciono con mis propias categorías, economía y sociología, pero llamo a una más que es la geografía, porque voy a estar viendo regiones económicas. Y por otro lado, veo que al utilizar la metodología de histórica, veo conciencia histórica, y si utilizo las estadísticas en el aula como laboratorio social, estoy correlacionando con pensamiento matemático.
¿Cómo relaciono con lo socioemocional? Si yo me hago preguntas o les hago preguntas detonadoras a los chicos, por ejemplo, sobre la responsabilidad social de los diversos agentes económicos como las empresas o el gobierno cuando realizan alguna de sus actividades económicas, o cómo recuperan espacios públicos perdidos por las diversas actividades económicas a partir de la práctica y colaboración ciudadana, o si pregunto cómo ser productores responsables. Podemos utilizar distintos materiales, fotografías, material audiovisual, podcast, noticias, estadísticas, los libros. Hay que estar utilizando más material didáctico que no sea solamente libros. No estoy peleada con utilizar libros, pero tenemos ya que recuperar otros elementos que sean más llamativos hacia los chicos y que nos permitan involucrarlos en su proceso de aprendizaje. Creo que estoy sobre el tiempo. Y bueno, lo otro es la evaluación formativa, que hay que estar con ellos haciendo autoevaluación, coevaluación, una heteroevaluación, pero hay que estarles dando rúbricas, listas de cotejo y alguna otra para poder justamente tener. Voy rápidamente a ver lo que haría yo en la sesión de trabajo número 1 antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Márquenme si estamos en tiempo y si no, ahorita lo vamos revisando. Mi moderador me indica cómo estamos de tiempo, por favor. Si no me sigo, ¿eh? Bueno, estaría, Estamos bien de tiempo, doctora. ¿cuánto nos queda, Osva? ¿Dos? Tenemos 15 minutos, si quieres 5 más y dejamos 10 para Diez para preguntas las. y respuestas. Perfecto, gracias. ¿Cómo haríamos la sesión 1? Yo los armaría en un equipo y les digo, van a buscar e investigar el significado de qué es una actividad económica, a qué nos referimos con sector primario, secundario y terciario de la economía. Posterior a que de un tiempo razonable, los socializaría estas definiciones con los equipos y reflexionaríamos respecto a los aportes de estas actividades económicas en el país, en el municipio, en la comunidad. ¿Qué es lo que voy a dejar de tarea? Que respondan las preguntas situadas o contextualizadas que aparecen en la redacción de la progresión. En este caso, yo las puse aquí en estos trapecios, que por ejemplo es las diferencias que se generan por la producción de los diversos sectores económicos pueden generar desigualdad. ¿Qué tipo de actividad económica actualmente puede considerarse la más rentable? Desde la visión del desarrollo sostenible, ¿cuál es la actividad que sería la más rentable? Y es la misma actividad que aquella que se encuentra en la lógica de la ganancia. Y la economía ecológica o la economía circular proporcionan elementos para una opción distinta del proceso de producción actual. Yo les voy a pedir que me respondan la 2 a 3 y las 4 sugeridas en la progresión. Ojo, si algún docente me dice, esas preguntas a mí no me sirven, no me orientan. Yo traigo otra idea porque de hecho yo estoy aquí en una cooperativa de pesca porque estamos junto a todo el río, junto al mar y me sirve más esta, las pueden sustituir. Lo que no me pueden cambiar es el contenido de la redacción inicial de la progresión, que es ver cuáles son las actividades económicas, productos del campo y la ciudad y hacer esa clasificación. Después les voy a pedir a ellos que me investiguen cuál es la actividad económica principal de su comunidad o región, que me la clasifiquen según los sectores económicos que ya vimos en la mañana y señalen por qué pertenecen a ese sector. Voy a pedir adicional un mapa de la República Mexicana con nombres y división política que utilizaré al día siguiente. En mi sesión número 2, el docente va a iniciar la sesión revisando las tareas. Es bien importante que si dejamos tareas, las revisemos. Es que son 40 estudiantes, no tengo tiempo, busquemos los mecanismos para. Yo ahorita voy a decirles qué es lo que voy a utilizar. Voy en forma breve a hacer mención de los procesos de producción y así voy a estar recuperando mi contenido del primer semestre. Les voy a decir, a ver, ¿cuál es la actividad económica que tú seleccionaste? Ah, pues entonces, si somos productores de maíz, ¿qué producimos maíz? ¿Cómo lo producen? Rápidamente que me digan cuánto produces para el mercado interno o exportamos y para quién producimos. Posterior a ello, quiero que cada representante de equipo me diga cómo caracterizó a su actividad económica que lo trajeron los demás, en cuáles se enfocaron al sector primario o secundario, y después ya una vez que pasa esa primera revisión, los 15 o 20 minutos primeros de la clase, posteriormente yo como docente explicaré a mayor profundidad las características del sector primario, secundario y terciario y mencionaré algunos estados de la República Mexicana
que se especializan en ese sector primario, secundario y terciario, ya sea en producción de miel, en pesca, en silvicultura, porque todo eso es sector primario. Utilizaremos colores distintos para ir trabajando nuestro mapa y voy a dejar en el aire para iniciar con eso la tercera sesión, qué tipo de actividad económica resulta ser la más rentable hoy en día. Trabajo independiente, es decir, las tareas, voy a pedirles ese día que me digan cuántas personas laboran por sector económico. Quiero saber cuántas están trabajando en el sector primario, en el secundario y en el terciario. Y les voy a decir dónde buscarlo, qué son en los datos del INEGI. También voy a pedirles que me lleven una noticia o algún periódico, alguna revista, que me digan un dato, un discurso, una imagen de un personaje, alguna canción, un Twitter, un TikTok, donde se hable sobre alguna actividad económica. Y aquí estoy impulsando con estas dos cositas que les estoy dejando de tarea el aula como laboratorio social. Adicional, al día siguiente vamos a socializar una de las tareas, pero vamos a publicar en nuestro Google Classroom. Es una plataforma que si alguno de los subsistemas lo tienen, aprovechenla. Abran su Classroom y se van socializando y que los estudiantes emitan comentarios sobre lo que los estudiantes encontraron de estas actividades económicas. No tenemos internet, no pagamos plataformas, hagamos un collage o periódico mural sobre estas actividades económicas. Y veríamos entonces que empiecen a trabajar la reflexión, que la contesten de tarea, cuál es el sector económico que domina la actividad económica de la región, el estado y el municipio donde viven. Ya para cerrar, me dicen que tengo un minuto. Desarrollo de la tercera sesión. Voy a iniciar con la participación de mis estudiantes con la pregunta esta con la que dejamos. ¿La economía ecológica o la economía circular nos dan elementos o una opción distinta del proceso de producción actual para algunas actividades económicas? Esta la estamos vinculando en automático con las problemáticas centrales. Recuerden que aquí estoy tomando la relación humanidad-naturaleza, finita o infinita, y entonces con esto estoy relacionando y estoy poniendo en el centro mi problemática central. Posterior a ello, voy a pedir que elaboren un mapa de México que van a completar, donde sigamos clasificando por sectores económicos y lo que no terminemos, porque todos los estados de la República estarán representados por su actividad económica principal, deberán terminarlo en casa. De tareas, las y los estudiantes podrán realizar una línea del tiempo sobre las transformaciones que ha tenido la actividad económica que domine su comunidad, municipio o estado, y también podrán investigar sobre la historia de esa actividad económica y cómo es que hoy en día resulta ser tan importante para su comunidad. Y con esto estamos cubriendo metodología de trayectoria histórica. Aquí le dejo y nos vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Dejo de compartir. Adelante, Osvaldo. ¿No te escuchas? Si abres tu micro, te podemos escuchar. Sí, Gracias. ya creo que ahí estoy, ¿no? Ya, ya. Ahora me escucho y me veo, ¿sí? Ujú. Ok, perfecto. Doctora Irma, muchas gracias por la claridad de tu explicación y por la amplitud. Creo que para varios ha sido muy enriquecedor empezar por las felicitaciones que nos faltaron, ¿no? Decirte que por ahí dicen que wow, que tu voz se parece a la de Carmen Aristegui, que también, que muy claro, que muy Ok. enriquecedor. Entonces, bueno, pasando primero al rubro de las felicitaciones y segundo, vamos a llegar a la parte complicada. Me parece un comentario que es muy reiterativo, es que yo entiendo que algunos de los subsistemas que están presentes hoy las recortaron a dos y les parece que es tiempo insuficiente para cubrir las progresiones, las 15 progresiones de ciencias sociales 2. ¿Qué nos Gracias. puedes comentar al respecto? Gracias, Osvaldo. Bueno, quiero comentarles que de hecho es el único subsistema que tenía 3 horas a la semana, era la Dirección General de Bachillerato, y ellos pudieron haber compensado el semestre anterior con el laboratorio de investigación al profundizar estos temas. Quiero comentarles que realmente sí hay la posibilidad de que podamos revisar todas las progresiones en los tiempos indicados con estos elementos. Vamos y venimos. No vamos a estar profundizando en demasía con los temas. Ustedes se fijan, que era la primera progresión y con la que arrancamos segundo semestre, tomé
3 sesiones, pero por ejemplo, la segunda progresión la puedo estar revisando en 2 sesiones porque únicamente ya es un marco jurídico y puedo estar haciendo actividades integradoras o un proyecto integrador donde pueda estar revisando, en este caso, primera y segunda progresión, que en vez de llevarme tal vez esas 6 clases a los que yo estaba acostumbrado anteriormente, la puedo estar revisando perfectamente en 4 o 5 sesiones con actividades lo suficientemente robustas, completas y que me permitan ver justamente la claridad. Tuvimos una reducción, sí, en horas, les digo, la recuperamos justamente para DGB el primer semestre con laboratorio de investigación, pero también hay algo muy importante, ganamos en términos de semestre que son más horas para los bachilleratos tecnológicos. Y si vemos todo, porque estamos viendo un árbol, vamos viendo el bosque completo, ganamos en humanidades también y estamos ganando en términos de conciencia histórica. Ustedes antes consideraban conciencia histórica como parte de las ciencias sociales y no, estamos viendo que van a estudiar ustedes la sociedad a través del tiempo y en ciencias sociales vinculamos y estudiamos la sociedad del presente. Entonces ganamos muchísimo en términos de horas y en realidad no estamos perdiendo. Queremos chicos más humanistas, con más identidad y más vinculados a su sociedad. Y solamente teniendo un currículum así fortalecido en el área sociohumanística, no lo va a dar. Adelante, Osvaldo. Estoy teniendo algún problema con mi micrófono, una disculpa, esperemos que no nos traicione en un ratito. Doctora, por aquí bueno, por aquí tenemos varios comentarios. La maestra Matilde Arroyo nos comenta que la historia, antropología y arqueología y psicología social y sociología también son ciencias sociales y que si estas están en otras áreas del conocimiento o se consideran dentro de esta área del conocimiento. Gracias. Sí forman parte de las ciencias sociales, en esto tiene toda la razón la profesora, pero nosotros hablamos de 5 disciplinas básicas. Si ustedes se fijan, al igual que el estudio de las ciencias naturales, tenemos lo básico que es física, química y biología. Aquí en el caso de ciencias sociales, efectivamente tenemos solo 5: economía, sociología, administración pública, derecho y ciencia política. Pero no está exenta que algunas de las progresiones, ahorita, por ejemplo, la que acabamos de revisar, hacía alusión a regiones y estamos utilizando geografía, aunque no esté dentro del núcleo básico. Pueden ustedes jalarse estos elementos, por ejemplo, de la antropología para algunas de las progresiones que lo ameriten. En algún momento en el área propedéutica puede ser que estén en sus distintos subsistemas revisando estas otras disciplinas de las ciencias sociales, pero que no están propiamente establecidas dentro de este marco curricular común, porque recordemos que son conocimientos básicos y generales. Entonces ya los otros son más para una formación propedéutica, pero habrá algunas progresiones que se presten para poder hacer alguna aplicación de alguna otra disciplina de las ciencias sociales. Recuerden que la progresión no es limitativa, pero tampoco podemos perder el foco de lo que es lo central de la progresión. Gracias. Por aquí también nos preguntan, doctora, si tienes alguna sugerencia de algún material didáctico que sirva de apoyo para los contenidos de la maestra Beatriz López, perdón, nos Gracias, pregunta esto. maestra Beatriz. Bueno, miren, si ustedes se fijaron, voy a proyectar ahorita, nuevamente voy a compartir la pantalla donde teníamos el plan de clase, nada más que no puedo regresarlo aquí. Aquí, por ejemplo, yo estoy planteando para esta primer progresión que nos echemos un clavadito a ver qué encontramos en YouTube, poniendo nuestras palabras clave, por ejemplo, en este caso, actividades económicas o sector primario, y hay para el sector primario, secundario y terciario que no duran más de 4 minutos y están súper bien realizados. Para este contenido en específico, estoy recomendando la bibliografía de José Silvestre Méndez, Problemas Económicos de México, pero también que consultemos mucho material como la aplicación de Enciclovida de Conavio, las estadísticas del INEGI, el lugar donde vivo de Conavio y la propia Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. Quiero comentarles que estuvimos revisando alguna de los libros que salieron de texto por las editoriales. Nos puede servir cualquiera de ellos como alguna referencia.
¿Cuál es el error que trae la mayoría? Que no utilizan ni la metodología de trayectoria histórica ni el aula como laboratorio social. Si a nosotros de repente nos sirve como referente tener uno de esos libros de texto, tengámoslo. Pero va a depender de las actividades que ustedes pongan en práctica para darle ese plus con la metodología de trayectoria histórica, el aula como laboratorio social, y hay que echarnos un clavado como los chavos al internet. Vamos a googlear actividades económicas en PDF y de entrada ya nos está dando una primera depuración de algunos artículos, leamos algunos que los sean lo suficientemente claros a nosotros como docentes para poderlos utilizar. Entonces, en la red vamos a encontrar mucho en el internet y que hay muchas instituciones serias. Estamos por abrir un micrositio donde vamos a estar sugiriendo materiales de distintas instituciones, dependencias, donde no solo tenemos bibliográficos, también vamos a tener podcast. UNAM y Colegio de México tienen colecciones disponibles muy buenas y que nos pueden servir para el abordaje de las progresiones. ¿Qué es lo complicado? Que nosotros como docentes, me gustó la frase que tenía Mariela en su presentación, cuando uno enseña, aprenden dos. También como docentes vamos a aprender y vamos a estar dominando más estos temas en los que a este momento mucho de este contenido es nuevo y es ajeno, pero pues también vamos dándonos la oportunidad de conocerlo y de aprenderlo. Doctora, bueno, creo que nos da tiempo para una última preguntita, si nos comemos un parcito de minutos. Y bueno, para ello hay una que viene muy recurrente también que tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo nos recomiendas realizar la evaluación formativa? Particularmente hablan de cuando estos muchachos no participan en las actividades, cuando estos muchachos no, parece que no tienen como todo esto, cómo realizar una evaluación formativa de ellos y también por ahí hay una que nos ha parecido un par de veces que tiene que ver con la evaluación formativa, perdón, cómo se incorporan los ámbitos de formación socioemocional en la transversalidad. Yo sé que está compleja, pero pues estoy seguro que tienes la capacidad de dar una Gracias. luz a ese respecto. Gracias, Osvaldo. Ciencias sociales está completamente vinculado a los ámbitos de formación socioemocional. Tenemos, por ejemplo, la práctica y colaboración ciudadana, que por ahí lo mencionaba. Alguien diría, estamos viendo actividades económicas, nada tendría que ver. Yo ahorita les ponía en esta práctica y colaboración ciudadana qué hacer para recuperar los espacios públicos que se han perdido por actividades productivas. Cómo hacer productores o empresas socialmente responsables que vayan más allá de poner un bote para clasificar basura. O sea, cómo volver a dar vida a estos parques públicos, recuperar estos espacios, cómo hacer que la ciudadanía también exija dentro de estos procesos de producción y actividades económicas que no degrademos no solamente el espacio de los recursos naturales, sino también el propio medio ambiente, el ambiente social en el que nos estamos topando. Tenemos que echarnos de repente de forma muy general, decir, a ver, ¿qué es lo ético que está ahí? ¿Qué es lo que nos corresponde desde la práctica y colaboración ciudadana? Rápidamente, para no robarle más tiempo a mi compañera, compañero que me sigue, evaluación formativa. Urge que hagamos rúbricas o listas de cotejo para poder implementar, y el semáforo de colores es muy indicativo cuando tenemos trabajo en equipo. Si los chicos, ¿por qué no participan? O porque nos tienen miedo, o porque no saben, o porque la clase no es lo suficientemente llamativa para hacerlos participar. Generemos también clases dinámicas, demos pautas objetivas con estas rúbricas y estas listas de cotejo, pero también hay que enseñarles a ellos que todo lo que están haciendo es sujeto de evaluarlos en este proceso, que no nada más es a partir de un examen y no le demos todo el peso a un examen que va a derivar en una evaluación sumativa. Muchísimas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Bonita tarde ya del martes. Hasta luego.